Bienvenido gente, ¿cómo están? A este nuevo video en YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Laureano Loturco, tengo 38 años, soy de Argentina y estoy viviendo en Miami, en Estados Unidos, hace casi un año. Me dedico actualmente a la compra y venta de vehículos usados, trabajo en un dealer y paralelamente comencé hace un mes más o menos a revender mis propios carros. En videos anteriores habrán visto cómo comencé con mi Fiat 500 2012, que se vendió muy rápido, y mi segundo carro es un Mini Cooper Countryman 2015, que lo tenemos casi listo para la venta. Ya le hicimos el trabajo de detailing, simplemente tenía una leve pérdida de aceite, que seguramente la hagamos en esta semana, y ya salgamos listo para poderlo vender. Hoy, gente, vengo a traerles una información muy importante que seguramente más de uno deben estar haciendo mal, y yo de hecho hasta hace un tiempo lo venía haciendo mal. Vamos a hablar específicamente sobre tarjetas de crédito, porque tiene que ver todo. Las tarjetas de crédito, como cualquier otro instrumento financiero, repercute en tu crédito personal acá en Estados Unidos. Así que quiero darles una mano, quiero traerles un poco de información de valor para que empiecen a hacer mejor las cosas. Bueno, vamos directo al grano. Para los que saben o para los que no saben, el puntaje de crédito se compone de 5 elementos. Podemos ponernos en la cabeza como si fuera un gráfico de torta, y del más importante al menos importante sería el 35% del score credit se compone por el historial de pago. O sea, de si nosotros venimos pagando en tiempo y forma la cuota mensual de la tarjeta. Ese es el 35%, que es la parte más importante. El segundo puesto, que se va con el 30%, que es lo que vamos a hablar hoy, es el cupo, el porcentaje que uno utiliza de su tarjeta de crédito. Y después, bueno, en tercer, cuarto y quinto orden viene con el 15% del historial de crédito y otros puntos más que son 2 de 10%, que no vamos a entrar en detalle. Así que con más del 50% que compone cómo tener un buen crédito, viene de la mano de tu historial de pago y el porcentaje de uso que vos tengas de tu tarjeta de crédito. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Hay no es una mala información, sino que hay una ignorancia con respecto al pago de las tarjetas. Algunas personas, esto va a ir dirigido para tantas personas que quieren mejorar su crédito o personas que tienen un nuevo crédito. Como dijimos hace unos minutos, para tener un buen crédito se compone de esos 5 puntos. Vamos a hablar de los dos más importantes. El segundo, que es el porcentaje de uso de la tarjeta de crédito. Muchas personas piensan que pagando en la fecha que dice el vencimiento de la tarjeta que uno tiene que pagar, pagándola, uno ya está haciendo bien las cosas. Y realmente es un grave error. Hay dos fechas importantes que tiene la tarjeta de crédito. Una es la fecha de corte, que por ahí puede tener distinto nombre. En inglés obviamente tiene, de acuerdo al banco, distinta nomenclatura, pero vamos a hablar en español. Fecha de corte. Y por el otro lado está la fecha de vencimiento o fecha de pago, que es la que todo el mundo conoce y las personas se suele confundir. Las personas piensan que si uno paga en la fecha de vencimiento, uno estaría haciendo bien las cosas. Si bien en cierta medida está bien, pero en parte no. ¿Por qué? Voy a explicar el tema del porcentaje de uso de la tarjeta de crédito. Uno, para tener un buen puntaje, uno para estar haciendo dentro de este gráfico de torta del 35% que le estaba comentando, para hacer bien, tiene que hacer un uso por debajo del 30% del cupo de su tarjeta. Ejemplo, si tú tienes una tarjeta con un límite de $1000, no deberías pasarte de $300 al momento de tu fecha de corte. Ahora vamos a entrar en profundidad, porque muchas personas piensan que no tienen que pasarse el 30% en la fecha de vencimiento, y es un grave error. Voy a dar dos tips importantes. Por un lado, está bien que estar por debajo del 30% si es que queremos hacer bien las cosas, cosa que la mayoría de la gente no hace, por eso tiene un mal crédito. Siempre tiene un cupo del 60, del 50, del 80, del 90 o el 100%. O sea, si tengo un límite de 1000, me gasto 1000. Eso no está bien, eso va lastimando tu crédito, por eso tienen un crédito de mierda. Entonces, está bien estar por debajo del 30%, pero está mucho mejor estar por debajo del 10%. Ejemplo, si vos tenés una tarjeta con un límite de $1000, sería ideal al momento de tu fecha de corte no deber más de $100. Así que
tips importante. No solo estar por debajo del 30%, sino estar por debajo del 10%. Eso ya quedó más que claro. Ahora bien, vamos a hablar sobre la fecha de corte. La fecha de corte generalmente es unos días antes de la fecha de vencimiento. Puede ser 2, 3, 5 días, 7 días. Generalmente está medio pegado. Siempre la fecha de corte es antes de la fecha de vencimiento. La fecha de corte es como una fotografía. Uno viene gastando el mes a mes. Tac, 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 tac. Se viene acumulando. Cuando está la fecha de corte, es una fotografía de tu gasto mensual del periodo, porque no es mensual, porque no coincide justo mes a mes, sino que es el periodo de todo lo que gastaste en ese tiempo. Es una fotografía, check, y de ahí arrancás en cero. Nuevamente, 0, 50, 100 dólares, 300 dólares. Bueno, tu fecha de corte es la importante. O sea, los buró de crédito, que los más importantes conocerán que es Equifax, TransUnion y Experian, son los tres más importantes, que son los buró de créditos, que son los entes que se encargan de recoger la información de todos los entes financieros y ellos generan tu credit score, o ellos son los que juntan la información y suministran después a los distintos sistemas o instrumentos financieros. Entonces, nosotros debemos llegar por debajo del 30% a la fecha de corte, no la fecha de vencimiento. Y de hecho, debería ser 1 o 2 días antes de la fecha de corte. Ejemplo, ustedes vienen gastando, ustedes tienen un límite de tarjeta de $1000. Si queremos estar por debajo del 10, que sería lo ideal, deberíamos tener $100. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tenerlo para la fecha de corte, que sería, por ejemplo, el 28 de junio. Mi fecha de pago es el 30 de junio, pero fecha de corte es 28. O sea, yo para el 28 tengo que estar por debajo de $100. Y mejor aún, porque de acuerdo a la tarjeta suele tardar entre 24 y 48 horas en procesarse el pago de la tarjeta, el 27 o el 26 de junio yo ya debería estar por debajo del 10%. ¿Por qué? Porque la fotografía esa, la que va a ver en mi buró de crédito, la que van a tomar como, a ver, Laureano, ¿qué porcentaje de su tarjeta está utilizando? Es en la fecha de corte y no en la fecha de vencimiento. Por eso la gente viene haciendo en forma parcial bien las cosas. A mí también me pasaba. Ejemplo, venía gastando y de pronto sabía que ya llegaba la fecha de vencimiento y yo pagaba la totalidad. Sí, pagué la totalidad, pero lo importante fue la fecha de corte. Si yo en la fecha de corte tenía un uso de mis $1000, $800 y después la fecha de vencimiento la pagué completa, mi buró de crédito, mi banco le va a reportar a mi buró de crédito que Laureano está gastando el 80% de su cupo de tarjeta. Eso es lo que va a ver el buró de crédito. Entonces, ojo gente, porque muchas personas lo están haciendo mal y yo de hecho también lo venía haciendo mal. Acá lo importante es la fecha de corte. ¿Dónde puedo encontrar la fecha de corte? La fecha de corte lo van a poder encontrar en la página web de su usuario, de su banco o en su aplicación de banco, o si no, en la fecha, en los statements. Los statements, periodo a periodo, nos envían de forma PDF o a veces también por correo la carta con todos los detalles de todos los pagos y los gastos que hizo uno, y ahí figura la fecha del mes anterior, la fecha actual y el próximo mes, tanto fecha de corte como fecha de vencimiento. Así que gente, súper importante darle pelota a la fecha de corte y no tanto a la fecha de vencimiento. Así que si queremos hacer bien las cosas, uno, tenemos que estar por debajo del 10% del cupo de nuestra tarjeta, y dos, pagar 1 o 2 días antes de la fecha de corte y no la fecha de vencimiento o fecha de pago. Así que nada gente, quería traerles esa información, me parece que es súper importante para las personas que quieren construir un crédito. En otros videos voy a hablar sobre temas de crédito, los tipos de crédito que existen, son 3: crédito personal, que es el que estamos hablando ahora actualmente; crédito comercial, que es el que estoy haciendo unos conocimientos, unos cursos de capacitación; y como tercer nivel llega el crédito corporativo, que son requerimientos totalmente distintos uno de otro, el funcionamiento es distinto, es un mundo aparte. Si bien están enlazados uno con otro, son totalmente distintos. Así que nada gente, no quiero hacerlo más largo.
Simplemente quería traerles esta información que me parece súper importante. Como latino llegado a Estados Unidos, uno no sabe cómo funciona el sistema financiero y es un grave error tener ignorancia sobre este tema, porque esto nos va a ayudar a escalar mucho más rápido, ya sea nuestras finanzas personales o nuestro propio emprendimiento. Así que, gente, nada, los dejo con esa información, empiecen a implementarlo, que esto es uno de los puntos más importantes si ustedes quieren empezar a fortalecer su crédito personal. Por ende, después, más adelante, será mucho más fácil poder solicitar crédito comercial. Saludos.